de nombre Emilio Cosgaya Rodríguez. Y digo que se supone porque no me quiero imaginar que pueda ser falsa esta cuenta, mi querido César, pero bueno, si me permites, leo lo que escribió Emilio Cosgaya Rodríguez en defensa de Felipe Calderón y de su guerra contra el narco. Este señor, insisto que se dice coronel de infantería, diplomado de Estado Mayor, Emilio Cosgaya Rodríguez, escribió este hilo en Twitter. La guerra contra el narcotráfico es un tema delicado y que pone en riesgo a mi familia y a mí, pero dada la situación del país es importante explicarlo y eliminar las justificaciones del actual gobierno respecto a su inexistente política de seguridad y apoyo indirecto al crimen. Esto se lo leí ayer o antier aquí en Sin Censura. Yo fui el comandante del batallón al que se le designó la tarea de poner fin a la violencia que se desató por el conflicto entre la familia michoacana y los Zetas. Fui el precursor de las operaciones militares que se realizarían posteriormente en el combate a los cárteles. El operativo Michoacán fue ordenado por el expresidente Felipe Calderón en diciembre de 2006 en respuesta a los altos niveles de violencia en este estado que no se veían desde 1997 y que son producto de permitir al crimen organizado actuar con impunidad. Es importante señalar cómo la cifra del 2006 fue un tercio de los homicidios que se le informan actualmente al presidente López Obrador y fue suficiente para emprender acciones por parte del Estado. La seguridad no es tan importante como la popularidad y el control de la opinión. Comencé la operación con eficacia aplicando tácticas militares y peiné las regiones más conflictivas de Michoacán, liberando literalmente poblaciones bajo el control de grupos criminales. Pronto se dieron cuenta que no podían enfrentar al ejército y huían antes de que me acercara. Recuerdo bien el agradecimiento de cada pueblo tras expulsar a los criminales. Incluso mi hogar está lleno de artesanías que me regalaban en agradecimiento y que yo compraba. Piezas increíbles de madera, barro y piedra que dan fe de la cultura y riqueza de esta región. También me topé con sucesos muy preocupantes como el hecho que en varias poblaciones tapicé calles enteras con armas que decomisé. Con la continua huida de los delincuentes, en una ocasión decidí sitiar una población con todo mi batallón y las autoridades locales me pidieron levantar el sitio, pues gran parte de la población estaba sufriendo de los efectos negativos de la abstinencia de drogas. El fácil acceso a las drogas, la violencia y la dificultad para obtener lo básico orilló a la población a la drogadicción. En fin, la situación mejoró y volvió la gobernabilidad a las poblaciones que había retomado. Los homicidios y violencia en el 2007 estuvieron en el nivel más bajo de los 15 años anteriores, con 534 asesinatos registrados, pero no podía permanecer indefinidamente. Las operaciones militares se realizan por parte de batallones de otros estados y solo duraban algunos meses. El ejército no es una policía y si bien nuestra presencia aún tenía un efecto preventivo, este no podría sustituir a las fuerzas del orden. Faltó la voluntad política para institucionalizar una policía efectiva y ni Enrique Peña Nieto y menos López Obrador pondrían la atención necesaria para lograrlo mientras se apoyaban en la contención que realizaba el ejército y no podría durar por siempre. Las policías siguen siendo un medio de obtención de recursos para los políticos que ganan elecciones. Por eso vemos los cambios en logotipos y patrullas, cada cambio de administración. El ejército tampoco es una institución que sepa medir el uso de la fuerza, es un ejército. No nos entrenan para seguridad pública y es cierto que la violencia genera más violencia y más cuando los delincuentes se desesperan, pues corté uno de los principales estados productores de drogas, el constante conflicto con rivales y su caza por parte de las fuerzas del Estado terminó por volverlos más agresivos y a esconderse entre la población. El trasiego de drogas se volvió mucho más difícil, así que los criminales se diversificaron y comenzaron a tomar lo que necesitaban de la población local y esto se acentuaba cada vez que el ejército era empleado en otras regiones del país. El ejército no contaba con el personal suficiente para proporcionar seguridad pública en un territorio tan grande como es México. Ahora solo observo la terrible situación en la que se encuentra Michoacán, cómo se permitió al crimen organizado operar hasta conseguir los niveles de control que tiene ahora. Jamás me imaginé que alguien permitiera la sustitución del Estado mexicano en esta rica región del país. Lo peor que así como Michoacán hay muchos otros estados en un desastre generalizado, producto de la incompetencia de los actuales gobernantes, con una fiscalía bajo el zapato de Gertz, en el que
que el sistema de justicia de México está en un estado fallido. No esperen justicia, seguridad ni desarrollo de esta administración. Si es algo que ni mi familia ni yo pude obtener, ¿qué podría esperar el mexicano promedio, el pueblo? Es lo que escribe, supuestamente escribe este personaje, Emilio Cosgaya Rodríguez, coronel de infantería diplomado de Estado Mayor. Y hago referencia a esto porque en su columna que publica en La Silla Rota, César Gutiérrez Priego, como abogado especialista en derecho penal, derecho militar y seguridad nacional, le contesta a este personaje. Si me permiten, leo parte de esta columna de César que dice: por último, me han preguntado por el hilo que hizo en Twitter el coronel de infantería Emilio Cosgaya Rodríguez, titulado La guerra contra el narcotráfico, el cual hace referencia a la justificación del actual gobierno respecto a una inexistente política de seguridad de apoyo indirecto al crimen. Platica su supuesta experiencia como comandante de batallón para implementar las operaciones militares para combatir a los cárteles, en específico el conflicto y lucha territorial de los Zetas y la familia michoacana. A mi parecer habla de situaciones reales pero exageradas, sin datos para comprobar sus afirmaciones, sumado al hecho de que se da mucho valor cuando los que conocemos del tema sabemos que un comandante de batallón cumple órdenes del comandante de zona militar y este a su vez del comandante de región militar. Lo que deja claro es que cómo dejaron crecer el poder del crimen organizado en diferentes regiones del país. No cabe duda que conoce del tema al ser egresado de la Escuela Superior de Guerra y haber conseguido ser diplomado de Estado Mayor. Sin embargo, el mayor problema que yo veo ante dichas declaraciones y afirmaciones es que se encuentra procesado en el ámbito militar y federal por diferentes delitos. Se le acusa de formar parte de una red que operaba para la sustracción ilegal de hidrocarburos y el robo de combustible, huachicol, junto con el general Trawitz y el coronel Wenceslao Cárdenas Acuña. En específico, el supuesto pecado del coronel Cosgaya fue el desvío de recursos de Pemex, ya que lo acusaron de crear un sistema no oficial para inhabilitar las tomas clandestinas, así como el pago de la paraestatal a la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, sobre el uso del personal militar en apoyo a la dependencia, es decir, pagarle a la Secretaría de la Defensa Nacional por la utilización de los elementos que tenían que realizar los trabajos de protección a las instalaciones de Pemex. De igual manera, se habla de la compra de los deficientes sistemas de seguridad adquiridos por la paraestatal. Por supuesto que toda persona que se siente perseguida o acusada injustamente tiene derecho a defenderse y es lo que hace el coronel Cosgaya Rodríguez. Es su derecho y es válido que lo haga. Lo que llama la atención es que en el sexenio de Enrique Peña Nieto tuvo uno de los puestos de mayor jerarquía en la subdirección de salvaguardia estratégica de Pemex, siendo gente cercana del general Eduardo León Trawitz, su mano izquierda para ser claros. También era el coordinador de las reuniones con el alto mando, que era el general Salvador Cienfuegos. Se autorizaron pagos millonarios de Pemex a Sedena por el uso de personal militar. Dichos pagos no han sido aclarados ni justificados. Se gestionaron acuerdos modificatorios con el personal directivo de Pemex para que fueran autorizados y formados los contratos con la Secretaría de la Defensa, creando despliegues militares en diversas áreas geográficas del país para elevar el pago del uso del personal militar, generando un aumento en el gasto público en aquellos años. En su momento, como despachaban directamente en el cuarto piso de la Secretaría de la Defensa Nacional, se daban el lujo de utilizar los recursos de la Subdirección de Salvaguardia de forma discrecional. Los aviones de esa dependencia no eran utilizados de forma personal por los altos mandos militares sin rendir cuentas a nadie. De esto hablé e hice del conocimiento público de dicha información en esta columna. Hace un par de años no se sabía en dónde se encontraban un par de aviones pertenecientes a Pemex y que habían sido dados a la Sedena para el uso de DN1 y la Plana Mayor. Me llama la atención, ¿por qué salir ahora a hacer todas estas reflexiones? En el sexenio del presidente Peña Nieto se tenía la misma problemática, incluso todavía mayor en la subdirección de salvaguardia estratégica de Pemex, pero le eran indiferentes en ese momento. Y hasta ahí dejo para que me sigas dando tu punto de vista, César, porque termina siendo tremendo periodicazo por lo que destapas y por lo que le refutas, ¿no? Creo que es válido que así como él se expresa, haya alguien como tú con el conocimiento de causa para refutarle sus dichos. César Gutiérrez Priego. Pero no solo eso, Vicente, a ver, te aclaro. Sé que la cuenta como tal
la abrió familiares de él. Esa es la realidad. Él no maneja la cuenta porque él se encuentra preso en el penal del Altiplano, allá en la Almoloya de Juárez, en el Estado de México, desde hace más de 2 años. ¿Por qué? Por estas imputaciones que se le han realizado, ¿no? En específico, pues el desvío de recursos por parte de la paraestatal, porque en esta red de huachicoleo donde estaba involucrado también León Trawitz, el general Trawitz, pues por supuesto que esta persona era cercano a él y que él, por ejemplo, esa red para desabastecer las tomas clandestinas, nadie se la autorizó y él lo que hizo fue ir con altos funcionarios de Pemex para que se autorizara partidas multimillonarias para utilizar a personal militar en cuanto a ese trabajo. Entonces, yo sé que la persona que lo está escribiendo no es él, debe ser alguno de sus hijos o alguno de sus abogados. Ubico bien el caso, ¿por qué? Porque en su momento, tanto el coronel Cosgaya, como Trawitz, como Wenceslao, que es otro teniente coronel, me buscaron familiares de ellos para ver si yo podía ser abogado y yo les dije que no estaba interesado porque yo fui incluso de los que denuncia los delitos que estaba cometiendo Trawitz y que no me interesaba porque yo me podía dar el lujo de defender a los clientes los cuales yo consideraba que merecían ser defendidos por mi persona y que en el caso específico de ellos no me interesaba ser su abogado. Pero sé que por lo menos alguien cercano a él es quien subió la columna. Es un golpe tremendo para todos los que hicieron viral esta columna y que trataron de utilizar las palabras e incluso muchos retomaron los comentarios y hicieron notas en diferentes medios de comunicación cuando pues es real que no es el coronel quien lo está escribiendo y que es un tercero y que puede ser alguno de sus hijos o puede ser alguno de sus abogados. Lo que sí demuestra es que la información que están dando pues es información sesgada con la intención de ganar, si me explico, ciertos adeptos en contra de lo que es el presidente de la República y que te puedo asegurar que hay algún grupo interesado en utilizar la información que él supuestamente da, porque yo te lo aseguro que no es él. En el altiplano, con todo y que el Chapo se les peló, no puedes utilizar teléfonos, no tienes acceso a internet, o sea, no hay la factibilidad de que él pudiera haberlo realizado. A lo mejor él pudo haber dado ciertas instrucciones a algún familiar de él, pero la realidad es que lo adornan mucho y por eso digo, bueno, pues habla también de hechos por demás falaces y se da demasiada importancia porque la realidad es que el comandante de batallón pues solamente tiene que ir y ejecutar órdenes. Pero se lo digo para todos aquellos que se subieron en este tren a decir es que el coronel está diciendo esto. No, señores, no fue el coronel. Fue un tercero que está utilizando una cuenta que maneja su nombre. Y por lo mismo les quise contestar en ese mismo sentido. Perfecto. Si te mandó a alguien a escribirlo, pues nada más te explico, ¿no? Que una persona la cual pudiera dar datos sesgados, porque ese es el problema, por eso digo, conocimiento sí tiene, el problema es que habla de datos que no compruebe y que a mi consideración muchos de ellos son inventados. ¿Por qué? Porque él viene a decir que acabó con la violencia en Michoacán, cuando Michoacán es uno de los estados más bravos que han existido desde los años 40 y 50, que ya se agarraron a balazos con los soldados, pues por supuesto que se me hace poco creíble. Pero lo que sí es importante es que reconoce que ellos fueron los que los dejaron crecer, que después del supuesto trabajo que él realiza, en el mismo sexenio de Calderón lo menciona, que se abandona el trabajo que se está realizando y que en el sexenio de Peña Nieto no lo hicieron. Entonces, para todos aquellos que dijeron, es que vean cómo las Fuerzas Armadas están molestas y están diciendo, no, señores, es una persona, es un tercero que está utilizando el nombre de un coronel que está siendo acusado por malversación de fondos y pertenecer a un grupo criminal de robo de combustibles, por lo cual su jefe ya está detenido en Canadá y próximamente será repatriado a México, quien ustedes están viendo ahorita como si fuera la gran eminencia y lo único que están haciendo es haciendo el ridículo. ¿Por qué? Los militares nada más hay una cosa que sí quieren que el presidente les cumpla. El presidente les prometió que les iba a subir el sueldo y yo sé que el presidente va a cumplir su palabra y antes de que termine el sexenio el presidente les va a subir el sueldo como él fue y se los prometió al campo militar número 1. Pues vamos a cerrar invitando precisamente a la gente para que no se pierda tu columna, tus columnas, mi querido César, y para que también se sume a tu cuenta en Twitter, que te siga, que te lea y que se suscriba a tu canal. Por supuesto, mira Vicente, mi Twitter es @CésarGutiPri,
Mi canal es Fifi Network y César Gutiérrez, para que la gente se pueda conectar. Todos los martes escribo una columna de información en La Silla Rota y los jueves en el blog de Información Militar y Seguridad Nacional Campo Marte. Y asimismo los invitamos porque este viernes va a ser el último programa que vamos a hacer juntos, el buen Ramiro Padilla Tondo y un servidor, ya que se termina el proyecto de Entre Chairos y Fifís, porque vamos a iniciar un nuevo proyecto y queremos invitar a la gente para que nos acompañe, que yo creo que el próximo viernes me invitas a cerrar tu programa y robarme a varios para que nos acompañen ahí a ver la transmisión, mi querido Vicente.